tienes que creer cuando tú vas a la oración que Dios te está escuchando. Si no creíste que no te está escuchando, no te está escuchando. Entonces, ¿para qué tú vas a orar si tú no tienes fe antes de orar? Alabado sea Dios. Quiero entrar en este tema, no me quiero salir, pero quiero que usted entienda. Hoy vamos a estar hablando de 4 secretos para tener una oración efectiva o un diálogo con Dios efectivo, o una oración de tal manera que cuando usted vaya a Dios, usted sea escuchado y Dios le responda, le conteste a su oración, porque hay muchas oraciones que no son contestadas y hay mucha gente en el pueblo de Dios frustrado debido a esto. Porque se le enseña que oran mal, pero tienen años orando mal. Pero entonces, ¿cómo se le enseñan a orar bien? Tampoco le enseñan. Porque hay predicadores y evangelistas y maestros que nada más agarran a Santiago y dicen, usted no recibe porque usted ora mal. Porque Santiago lo dice, pero hay otro que fueron iluminados, que no nada más fue Santiago, que dicen otra cosa. Cierto. Por ejemplo, el salmista dice, deleítate en Jehová y Él te concederá la petición de tu corazón. ¿Y qué pasó ahí? Antes que Santiago. También el Salmo 112 dice, bienaventurado el hombre que se deleita en gran manera en los mandamientos de Dios. Entonces hay que ver qué es lo que está sucediendo. Entonces 4 secretos para orar de una manera efectiva, que hay efectividad en su oración. También a veces, Fran, pudiéramos decir que es verdad hasta cierto punto de que una de las efectividades es saber pedir. Porque si tú no pides bien, dice, ustedes oran y piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Sí, hay que entrar, pero no se le enseña cómo pedir. Es lo que quiero decir. Ese versículo, pero a veces nos centralizamos ahí porque no tenemos maná como predicador. Cierto. Y es más fácil decir, sí. Más fácil cuando uno no está preparado. Ajá, decir, usted pide y usted no recibe, sí, porque usted pide conforme a Santiago y para vuestro deleite. Y no entrar y no sacarlo del error. Claro. ¿Cómo no entonces enséñame a pedir? Sí. No pide conforme a la voluntad de Dios. Ok, pero es que eso es muy amplio. Tú muérete amplio. Y cuando tú te mueras, sí, que ya tú no sientas ni padezcas, que entonces que sea Dios que te viva, cuando tú pidas tú vas a pedir así. Sí, hermano, pero camán, usted no se ha muerto y usted Dios le da. ¿Por qué usted Dios le da y usted no está muerto? Cierto. Predicador que está predicando y diciéndole al otro que se muera. Tú no te has muerto y Dios te está dando. Santo. Enséñame ese código. Maestro, profeta, evangelista, pastor, que tú Dios te responde la oración y muchas veces tú no estás muerto, estás lleno de ira y de enojo. Wow. Alaba ahí ahora. Santo Dios. Tú no has muerto a muchas cosas de la carne y cuando tú oras Jehová te responde. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Santiago dice, hermano Willy, ¿verdad? Pedí y pedí mal, como usted dijo, para vuestro deleite. Pero el salmista dice, deleítate. Ajá. Pero ¿y entonces? Sí. Deleítate en Jehová, en Dios tu creador. Estás deleitando en Jehová, no. ¿Cuál deleite? Tu deleite. Ajá, ¿cuál deleite? Entonces decir que puede hacer que tú te deleites, que hay cosas que tú te vas a deleitar más en Jehová si Él te la da. Si pudiera ser así, por ejemplo, sí, Señor, si tú me concedieras $1,000 que yo le quiero regalar 750, o esos $1,000 que tú me lo des a mí, así mismo se lo quiero dar a los misioneros. Yo me estoy deleitando en Jehová. Yo quiero solamente que la obra de Dios se expanda y ser el vaso que bendiga a otro. Sí. No para que te vean. Correcto. Porque cuando tu mano derecha haga algo también, no lo sepa la izquierda. No lo sepa la izquierda. ¿Entiendes? Hay gente que desbaratan con los pies lo que hacen con la mano. Y la gloria que reciben es esa, los aplausos de los hombres. Entonces vamos a estar leyendo, hermano Willy, en Hebreo 11:6. Un primer secreto. Antes de Santiago. Pero también tenemos los salmos, pero este es el primer secreto. Hebreo 11:6. Dice así, pidiendo que la palabra de Dios nos bendiga. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Wow. Es decir, que hay un galardón por buscar al Señor. O sea, Dios te galardona, hermano, no nada más espiritual, hermano Will. Porque mucha gente, todo es espiritual. Físicamente, financieramente. Ahora, no siempre vamos a ver que vamos a tener nuestra alta, siempre vamos a tener nuestros momentos de bendición y otros momentos donde sentimos que no estamos siendo bendecidos, pero como quiera el Señor dice, a los que aman a Dios, todo
le obra para bien. Porque si vemos a Job, También hay un momento de proceso. claro que sí, hay momentos de proceso. Él estaba pasando un momento de proceso, pero él fue bendecido por Dios. Y a veces nosotros tendemos a escoger o determinar de que el momento de proceso es que vamos a durar así toda la vida. Porque no lo podemos ver con nuestros ojos carnales. Y es simplemente un momento de proceso. Te está pasando por ahí. Ujú. Y siempre, como usted dice, para bien, para crecer. Así es. O sea que Dios le va a multiplicar los bienes, la salud, los dones espirituales, la visión, todo, todo. Todo. Todo, porque siempre que Dios te eleva, hermano Willy, a un nivel espiritual, se refleja en lo físico. Así Cuando es. usted está prosperando espiritualmente, usted prospera físicamente, porque es que su cuerpo no puede aguantar. Se refleja en el carácter, mío. se refleja en tu actitud, se refleja en tus modales, se refleja en cómo tú te conduces, se refleja en todo en ti. La gente lo puede notar. El la manejo gente de lo puede tu ver. finanzas, Sí, todo empieza, sí. tú empiezas ahora a manejar, a no malgastar el dinero, a no dar tu dinero a usura y muchísimas otras cosas. Claro, claro. Y hay gente que pueden notar eso. Hasta aún sin tú decirle que tú le sirves al Señor. Esas son formas, maneras que la gente puede decir, wow, pero es verdad, mira, Dios está con ese hombre, Dios está con esa mujer. Entonces, primer principio ese, que cuando usted se acerca a Dios, hay gente que se acerca a Dios sin fe. Dice, no, Dios no me escucha, pero si tú estás diciendo que Dios no te escucha, ya Dios no te escuchó. ¿Sabe Sí. por qué? Porque tú eres un incrédulo y no tienes fe. Nunca salga esa palabra de tu boca, Así es. que Dios no te escucha. Porque dice que cuando tú te acerques a Dios, tienes que creer, cuando tú vas a la oración, que Dios te está escuchando. Si no creíste que no te está escuchando, no te está escuchando. Entonces, ¿para qué tú vas a orar si tú no tienes fe antes de orar? De que Dios te esté escuchando. Y lo otro es que Dios te paga por tu oración. Eso es lo que está diciendo aquí. El galardonador. Que Dios es galardonador, recompensa a los que le buscan. Hay un pago celestial. Sí, dice el salmista hablando, si no me equivoco, en el Salmo 19, que en guardar su mandamiento de Dios hay grande galardón. Entonces, ese es el primer paso. No darle lugar a la duda, que usted sepa, si Dios es real y ya usted sabe que Dios es real, principalmente en un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, ¿cómo usted se acerca a Dios con duda? Dios reprendió a los discípulos una vez por la incredulidad, la falta de fe, de creerle a Dios, de que ya Dios te está diciendo a ti, yo estoy ahí. El que Dios no te responda no quiere decir que no te esté escuchando, también es otro error. Vemos que la fe es un obstáculo para no orar efectivamente, Frank. La duda, Sí, la duda. pero la fe es un motor. La duda, sí. Si la fe es la que te empuja, porque la fe es obedecer lo que Dios dice. ¿Qué Dios dice? Que yo estoy ahí y que yo recompenso lo que tú debes creer eso. Sí, perdón, la duda fue que Sí, quise decir. la duda es un obstáculo, la incredulidad. Ujú. Pero ¿cómo puede haber incredulidad en una persona que ha nacido de nuevo y decir, Dios no me está escuchando? Hay que ver si en verdad usted nació de nuevo o escudriñe su corazón. Usted no le está creyendo a la palabra de Dios. Ujú. Entonces Dios se enoja cuando usted no le cree a su palabra y no le da nada. Wow. ¿Cómo Dios le va a dar si Dios está enojado con usted? ¿Y tú crees que esa es una de las razones por las que mucha gente no ora entonces? Porque dudan en la oración. O sea, Antes de llegar a la oración ya antes de tienen duda. Sí, antes de Dios llegar. no me escucha. ¿Por qué? Y lo dicen por su boca. Por experiencias previas. Sí. Donde ellos se sienten que Dios no lo ha escuchado. So ya en adelante ya no oran porque ellos se sienten que Dios no lo va a seguir escuchando. Porque otra de las razones, ellos no saben cómo Dios trabaja. Wow. Ellos no saben que en el silencio Dios está hablando. También. Y Dios está respondiendo y Dios está obrando. Sí, es verdad. Pero ellos quieren ver a Dios obrando al instante. A la manera de uno también. Sí. Ellos quieren manipular a Dios con sus oraciones. Y a Dios nadie lo puede manipular. Y cuando hablamos de manipulación, no es como que intencionalmente usted dice, voy a manipular a Dios, pero se entiende. Pero lo hace sí, inconscientemente. inconscientemente, sí. Eso es lo que se interpreta. Sí. Eso es lo que Dios interpreta. Entonces, nunca diga de su... O vienen ante usted, hermano, Willy, ore por mí, porque yo le pido a Dios esto y Él no me escucha. Pero son gente que son cristianos, hermano Willy, que se, Sí, que, sí. que se parecen a Cristo, supuestamente. Son debiluchos en la fe, entonces. Si vienen y te hablan así. ¿Mm? Si vienen y dicen esa clase de cosas, son debiluchos. O sea, son gente que no han madurado en la palabra y en la oración. Ok, otro secreto es, segundo secreto, es cuando usted entre a la casa de Dios. Estoy hablando de las cuatro paredes ahora. Cuando usted vaya a la casa de Dios, dice Eclesiastés 5:1, acércate más para oír que para hablar.
Wow. Inmediatamente entramos hablando. Señor, ayuda. Porque la gente interpreta eso, hermano Willy, que es allí en las cuatro paredes, en la iglesia. Me rompiste el cráneo. Te lo rompí, sí. Pero más roto es a la mente religiosa que cree que en el altar físico de la iglesia, que tiene que acercarse en el altar más para oír. Hermano, usted está 24 horas en el altar de la iglesia. No. Y hay muchos hermanos que no tienen ni siquiera tiempo para ir a la iglesia y está en el altar En la de las oración, cuatro paredes. en la oración Hermano, también. en el altar del cielo. Santo Porque en el Dios. cielo hay un altar. Así es. Lo de aquí, lo de abajo, Dios le dijo a Moisés, hazte un tabernáculo conforme al que tú has visto, brother. Ujú. ¿Eh? Sí. O sea que arriba hay uno primero. Y Jesús no dio entrada a ese altar. Santo Por eso Dios. rompió el velo cuando murió. Una de las cosas que hizo. Dividí esa pared intermedia que había y esa mentalidad religiosa donde la gente tenía que ir al templo a Jerusalén a orar para ser dique oído por Dios o mirar dique hacia el templo. Sí, ya no es así. Usted no tiene que mirar dique hacia Jerusalén para que Dios lo escuche. Gloria a Dios. Usted tiene que encerrarse en su aposento, como dijo Jesús. ¿Qué aposento está hablando Jesús? Y la mirada en fe ahora. ¿Eh? La Sí, mirada es hacia el Señor en sí, fe. la mirada es hacia el Señor en fe. Que tú sabes que Él está ahí porque ya te lo dijo y que Él te está galardonando, te está recompensando, te está oyendo, pero está obrando. ¿Y cuál es el aposento que te iba a decir? El aposento de tu corazón, hermano, de tu alma. Tú tienes, Dios está sentado o no está sentado Que en tu, en tu aposento. no es algo literal. No es literal. Ya, cierto. ¿Sabe por qué no es literal, hermano Porque hay Willy? gente que no tienen aposento. Sí, Entonces, ahí está, gracias. Hay Gracias. gente que no tienen aposento. No, por eso mismo, no es literal. Sí, no es literal. Jesús a qué aposento iba, si él iba a un monte siempre. ahora. Exactamente. Entonces Dios no lo oía porque no se entraba en su aposento, si él no Gracias. tenía uno. ¿Qué es lo que está interpretando el maestro? El maestro, Dios mío, el maestro me Santo rompe el Dios. coco cuando yo leo y aprendo esta cosa. Que Jesús cuando le digo a ellos, ustedes cuando oren, éntrense en su aposento, cierren su puerta y en lo secreto, ahí está, aquí hay un secreto. Sí. Entonces hablen con su padre. Entonces, está Y- diciendo de cerrar una puerta, Sí, Frank. porque hay puerta, hermano, que tenemos abierta en nuestro aposento. Sí. ¿Eh? Sí, y Porque también Jesús puede está ser comparando, espiritualmente. hermano Willy, ahí voy. Jesús está comparando, fue como en parábola que le habló, hermano Willy. Claro que No es una parábola, pero él hablaba muchas veces cosas que no eran parábola, hablaba como en parábola. Sí. Porque eso es como una parábola, un simbolismo. Es lo que te está diciendo, Una similitud. tú eres la casa de Dios. Agárrate. Santo Dios. Y entonces, ¿qué podemos decir que era esa puerta? Porque dice, enciérrate. Cierra la puerta. Es decir... Dele, hermano Willy, que usted tiene la profundidad. Yo sé. Es decir, que nuestros pensamientos, mientras estamos orando, pueden salirse de la puerta Del aposento, hermano Willy, donde usted entró. Del aposento donde usted está con el Señor. Muchas veces abrimos Sí. la puerta del aposento, hermano Willy, en la mente. Por eso la Biblia dice, renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, conforme a la justicia y santidad de la verdad. Romano también 12:1 dice, no conforméis a este siglo, sino transformado en el espíritu de vuestro, oye, el espíritu, De hermano, vuestro está aquí, entendimiento, sí. de vuestro entendimiento, renovado en el espíritu, ve, ahí tiene que haber una renovación, hermano, una revelación, un conocimiento, Es decir, un cambio, dicen en el griego, una metanoia, una metamorfosis, un cambio de mente, hermano, un cambio de mente. Pero a veces queremos cambiar lo físico, estamos interpretando la Biblia muchas veces de la manera incorrecta. So, el cerrar la puerta significa La no bulla permitir exactamente en tu interior. que entre nada sucio ni que salga nada puro ahí, porque tú estás en lo puro, Sí. concentrado en eso. Cierra la puerta de tu habitación. En la mente, hermano, la mente como una habitación, hermano. Sí, es verdad, porque ahí habitan muchos pensamientos. Claro, recuerde que el Espíritu Santo dice que somos casa de Él, y en una casa, ¿qué existe, hermano Willy? Habitaciones. Habitaciones, gracias. Así es. Entonces, muchas veces entramos Profundo. y tenemos muchas puertas abiertas. No una sola, hermano Willy. Wow. Muchas. Y ventanas también. Santo Dios. Alaba ahora. Tenemos ventanas abiertas también. A veces cerramos la puerta, pero tenemos ventanas abiertas. Sí, como hizo Oh. como Noé. ¿Eh? Dios le cerró la puerta y Todo. él fue y abrió la ventana. Dios no le dijo que abriera la ventana. Ah. Dice que Dios cerró la puerta y él fue y abrió la ventana. Entonces, es otro misterio, un secreto, en el secreto número 2, que Bien. no lo tenía, pero me llegó. Fran, y así mismo entonces pudiéramos decir que como hay muchas habitaciones,
puede hacer que nosotros le demos acceso al Señor a varias habitaciones y hay otras habitaciones que no le damos acceso a Él. Claro que sí. Y por eso no somos transformados completamente. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y si Dios Él va a ser mío. el superintendente, tenemos que darle la llave máster, que pueda entrar y salir cuando quiere y abrir toda la habitación. Dios mío. Que a veces hay una gloria sea a habitación que tenemos que no queremos, le ponemos Que Él entre. candado y no queremos que nadie entre ahí, que nadie sepa Cristo. ese Wow, chin Dios ahí. mío, Oh, porque Dios tenemos mío. mucho reguero ahí Coge metido. ahí, hombre. Hermano Willy, tenemos mucho reguero debajo de la Ajá, cama sí, no en esa queremos- habitación. no queremos mostrarlo. Limpiamos una habitación, pero todos los regueros los metimos para otra. Sí. En vez de limpiar toda la Limpiamos la habitación, sala, casa completa. limpiamos la sala y todo hasta donde llega la visita nada más, Sí. pero no allá escondido. Recuérdese que estamos hablando de su cuerpo, Sí, que wow, es el está templo profundo del esto. Espíritu Santo, la casa de Dios. Santo Dios. ¿Eh? Yo a veces me enojo, hermano Willy, le decía que hay gente que dicen, en verdad, a veces en las congregaciones, cuando vamos a reunirnos los santos en un lugar literal de 4 paredes, que llamamos iglesia, hay gente que atrás, en la parte de atrás, muchas veces hace mucha bulla. Ujú. Y mucha gente dice, acércate al altar literalmente, como que aquí que está el Señor. Dios no está hablando de eso, hermano. El profeta, el que lo dijo, no estaba hablando de Son eso. los que están atrás, que no están en el Entonces altar, los no que están atrás, perdone por Están lejos del perdone por la expresión, se jodieron. Ay, Dios mío, se embromaron. Están cogidos. Dios no está con ellos. Y es verdad que Dios está más cerca de un lugar literal que de otro. No, pues si fuese así, Fran, entonces debiéramos de poner una línea divisora en la iglesia, Claro decir que que de aquí sí, para allá claro que Dios que se sí, mueve y habla. para allá no se mueve. Claro que sí, ¿está entendiendo? Porque Quítese ya no religiosidad, estamos hermano. viendo algo visual Sí. físicamente, cuando esto es algo espiritual. Dios mío. Es que Dios usted mío. entre en comunión con Dios y aprenda Claro. donde quiera que usted va, o usted, a veces usted no va a tener un aposento y va a tener que orar en sitios donde hay bulla, pero usted tiene que aprender a cerrar toda la Esa es, puerta, ahí toda es. la ventana, Trancarte en tu aposento. en tu interior, Ahí es. en tu interior, aprende a trancarte adentro de ti, Sí. de tal manera que tú entres en una meditación tan profunda, oye, que ese es uno de los otros secretos, que estoy dando una pincelada por encima, como hizo Jesús, que entró en una meditación en su aposento de su interior tan profunda que mientras oraba o hablaba con Dios o meditaba en profundidad en las cosas de Dios, que su rostro se transfiguró. Wow, santo. Eso es lo que estaba pasando ahí. Sí, sí. No era una oración religiosa y una religiosidad y recitando como un papagayo. No, no. Estaba en un diálogo profundo, en una intimidad de meditación. Sí, era profundo, sí que Porque ese es otro de los códigos, de los secretos, en otra oración. para tener una oración con Dios efectiva. Ujú. ¿Mm? Dice Alabado sea que el Dios. sudor del Señor eran como gotas de sangre. Era con la ¿Qué intensidad. sucedió ahí? Sí, ¿Usted cree que con eso la era orando? intensidad. Había un gemido, Sí. pero el gemido sucedió porque él entró en una meditación profunda. Ujú. Sí. Wow. De tal manera que ya él no estaba aquí. Señor, que Su me ayude cuerpo ahora, estaba sí. ahí, pero Señor. su espíritu estaba uno con Dios. Y si tú no entras en un nivel espiritual, en una profundidad de una dimensión de una meditación, como Dios le habló a Josué, tú no puedes gemir. Porque tú sabes por qué que le pasan horas. A mucha gente le pasan horas orando y es religiosamente y creen que oraron. Ujú. Usted no ha orado nada, mi hermano. No, que yo oro 5 horas, que yo... El que está... Y, déjele- y depende de lo que están gimiendo también, Fran, porque hay veces que nosotros oramos gimiendo, pero es por algo personal o por un problema que tenemos, no porque nos ponemos en el zapato del otro, no porque estamos gimiendo por la causa del otro. Carnalmente, Sí, nunca entraron. sí, Hay sí. gente que se confunden también y creen que porque están orando por el pueblo y la gente que es bueno, sí. di que están en el espíritu, que se conectaron con Dios. Hermano, No, y a veces se torna en algo religioso, como tú dices. no oré 3 horas en el espíritu porque oré por el pueblo, la iglesia, Sí. gloria a Dios, pero nunca tuviste una comunicación con el Padre de tal manera que Él se te reveló, tú lo viste ángeles, entraste en una dimensión que tú ni Viste que... un éxtasis. Tuviste un éxtasis, Ujú. Nosotros estamos supuestos a tener experiencia diaria con Dios. Claro que sí. Diaria, ¿por qué? Porque nosotros hemos nacido de nuevo. Y porque si estamos en una dimensión en el espíritu, vamos a tener esa Claro, experiencia. ¿qué pasó ahí? Tú Vamos estás en el a ver. espíritu, pero tú no estás viendo nada. Ujú. Entonces tú no estabas en el espíritu. Sí. Entonces hay que elevar, hermano. Tenemos que elevarlo. Entonces, Y ni que no confunda, porque a veces es verdad, tenemos batallas, Fran, cuando empezamos a orar y empezamos en la carne muchas veces. ¿Por qué? Porque la carne no quiere orar. Ninguna carne quiere orar. No me diga a mí que una persona carnal quiere tirarse a orar y hablar con Dios. Pero el espíritu que nos domina, o sea, el espíritu que es más fuerte,
si somos espirituales, va a dominar la carne. Y va a ser como el salmista dice, tú vas a orar, aunque tú no quieras, tú vas a orar, tú vas a cantarle a Dios. Pero eso es porque nosotros hemos adquirido una madurez, un crecimiento, un nivel o una dimensión. Claro. Y eso se adquiere a través de la práctica. A veces podemos empezar en la carne porque la carne no quiere. Y es una batalla para llegar y romper lo que haya que romper para entrar en esa dimensión espiritual. Y a veces no puede tomar hasta horas, como no toman hasta minutos o no toman segundos. Hay veces que antes hasta de arrodillarlo. Todo depende del nivel que ya usted haya alcanzado. Exactamente. Pero también, ¿qué sucede, hermano Willy? Vuelvo y repetimos. Aquí están los códigos, los secretos, que vamos a hablar también acerca de eso, que usted está diciendo, adelantando un poquito, que antes de orar y de ir al secreto, usted debe de hacer algo. Entrar por su puerta con acción de gracias. Ve, ¿qué puerta está hablando el salmista? Todo el mundo interpreta algo literal, algo físico, un templo físico. Hermano, suba allá arriba. Jesucristo dijo que estamos sentados con Él en lugares celestiales. Usted está en el templo del cielo. Correcto. Ahora, cuando usted entra a hablar con Dios a través de Jesucristo, ¿cómo usted está conduciéndose allá arriba? Así es, desde que nos levantamos, desde que nos acostamos. ¿Qué dicen los ángeles de usted? Desde que nos acostamos y desde que nos levantamos. ¿Por qué? Porque terminamos el día, empezamos el día. ¿Cómo lo terminamos? ¿Cómo lo empezamos? Eso ahí es que debe de aplicarse. Desde antes de acostarnos y desde que nos levantamos. ¿Por qué? Porque si lo hacemos antes de acostarnos, mientras estamos durmiendo, nuestra carne duerme, pero el espíritu siempre no. Está despierto, hermano. Entonces, si tú estás en el espíritu cuando te acuestas, por eso es que yo hablo a veces en lengua mientras duermo. Siempre está conectado. Sí, porque mi espíritu todavía está conectado. Pero tiene que estar todo el tiempo dándole palabra, claro que sí, meditando en lo de Dios, la meditación, que es el tercer paso, pero no lo estamos como casi. Sí, entramos y salimos. Sí. Entonces, cuando tú entres a la casa de Dios, que eres tú, en tu interior, en una meditación profunda con el Padre, que tú cierre todas las puertas y la ventana, que la bulla exterior tú no la puedes oír, pero a veces estamos orando y estamos más pendientes, hermano Willy, a lo que están diciendo los hermanos y el vecino y los amigos. Sí. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe cerrar las puertas. Todavía, ay, santo Dios. Porque la bulla externa no te dejan concentrar en lo interno. Usted no sabe cerrar la puerta. Dios mío. Y hermano, se necesita práctica porque usted no está ejercitado en esto. Claro, practíquelo. Claro, se necesita práctica. Ahora, si usted lo desea, practíquelo. Pero cuando usted lo consiga, usted no va a querer salir de ahí nunca. Por eso es que hay gente que oran 5 y 7 y 8. Lo que oran en el espíritu. Es más, le pueden pasar hasta días a usted de rodillas. Y usted no está durmiendo. Lo que pasa es que usted entró en un éxtasis, en una meditación. Y usted está ya caminando con los ángeles. Y con Jesucristo en el cielo. Y los ángeles lo están viendo usted. Oiga esto, oiga este misterio. Oiga este misterio, hermano Willy. Por eso el Señor dice que nuestra mente debe de ser como un niño. Ya usted está en el cielo caminando con Jesús. Y los ángeles te dicen, ¿y quién es este que está aquí arriba en el cielo? Usted no esperó de que la resurrección ni al rato. Porque usted está caminando allá arriba con Él. Ya usted entró en una dimensión. Y usted está ya paseándose con el maestro. Y haciendo cosas. Y los ángeles mirando, ¿y quién es este? ¿Y quién es este? ¿Y de dónde salió? Dios mío, escuche eso. Santo esto es locura. Dios, santo Dios. Bendito sea Dios. Entonces tiene que aprender a cerrar la puerta. Acérquese más para oír que para hablar. No hable tanto. Wow. Sí, pero que yo cierro los oídos. Tenemos que meditar y mucho. Y me pasa media hora y una hora y yo no oigo nada. Y ahí empieza la mente a hablar y hablar y hablar y hablar. Calle, mande a callar su alma. Calle delante de Jehová toda la tierra y todo el mundazo. Dígase a su alma, cállate, alma mía. Es tiempo de escuchar a Dios. Santo Dios. Háblale hasta tu espíritu. Espíritu mío, tú eres de Dios. Escucha a Dios ahora, escúchalo. Santo Dios mío, enséñame, apréndeme. Se cierra la puerta, cierro toda la puerta de la bulla. Cierro la puerta de la bulla, cierro la ventana. Se cierran ahora mismo. Dios mío, manda ayuda. Ayúdame enséñame a concentrarme, Dios mío, y a callarme. Esa es la guerra que esa es la primera oración. Y luego, los cielos. Cállate ahora. Entre en meditación, agarra un versículo bíblico antes de tu orar. Por eso que hay pastores que enseñan, y evangelistas y maestros, que antes de tu orar, lee la Biblia. ¿Sabe por qué? Tú estuviste trabajando, hiciste muchas cosas, tú tienes muchas cosas en tu cerebro. Y cada día tú tienes como que reprogramar tu mente. Y entonces tú le vas a meter ahora a tu hardware un software, el software de la palabra. Sí. Al disco duro, tú le vas a meter un disco suave. Un programa que le llaman software. Sí, el programa. Al CPU, que es a tu mente, al CPU, tú le vas a meter un software, un programa, que es la palabra, que es la que te reprograma y te renueva tu mente, ¿verdad? Entonces, antes de tu orar, no lea como un papagayo, agarra un versículo. Detente ahí. Ok, lee un capítulo, tú lo lees,
Y cuando tú lees ese capítulo, agarra algo de ese capítulo que te llamó la atención. Vamos a hacer un video de eso. ¿Verdad? Más Entonces, profundo. eso antes de tu orar, cuando tú agarres ese versículo que tú no lo entiendas, no vayan del pastor a preguntarle, no vayan del evangelista ni del maestro, vean del Espíritu Santo. Primero pregúntale a él. Lo agarraste, lo saboreaste. Por ejemplo, te voy a dar uno que yo le pregunto a Dios. Señor, ahorita estuve compartiendo con un hermano. ¿Qué hizo Cornelio que provocó que un ángel llegara? ¿O qué hizo Jesús cuando fue al monte y se transfiguró? ¿Qué estaba haciendo? Dice que estaba orando, pero ¿qué clase de oración estaba haciendo? No me lo pregunte a mí, yo te hago la pregunta a ti para que tú se lo preguntes a Dios. Para que tú hagas preguntas. Sí, Cuando tú a leas, Dios. tú tienes que hacerle preguntas. En oración, tú ves, ahora tú agarraste esa porción bíblica de cuando Jesús subió al monte, ¿verdad? Y tú vayan del maestro para que te la desglose. ¿Qué sucede? Que cuando tú estás ahora, tú vas con algo, hermano, con un objetivo en la oración, hermano Willy. ¿Ves? También tiene que ir con un objetivo en la oración. Entonces, tú vas a cerrar tus ojos. La puerta van a estar todas cerradas, hermano Willy. Usted la cerró porque usted va a estar meditando en un versículo. Que ese versículo, usted está meditando en la palabra de Dios, que es la que te da luz, alumbra tu entendimiento. Y fue algo que le trajo intriga a la persona. Sí, quiere decir que tu alma está deseosa por saber eso. No va a estar haciendo bulla de otra cosa. Sí. Que no es algo que tú oíste una pregunta de otra persona, sino que tú te la hiciste. Y usualmente cuando se inicia en nosotros, tenemos más curiosidad, tenemos más intensidad. Y eso es parte del hambre y la sed de justicia y de la palabra que habla, donde tenemos hambre y sed de él, de buscar más. Porque esas preguntas lo que hacen es que encienden una chispa en nosotros para querer saber más de Dios y buscar más de Dios. Entonces, ese es uno de los secretos por los cuales grandes hombres de Dios, cuando estaban orando, no era simplemente orando, era meditando. Sí. ¿Meditando en qué? O sea, que hasta se perdían en la meditación. Quiere decir que entraban tan profundo en lo que estaban pensando, de algo que querían saber de Dios, que Dios le tuvo que responder. Sí. ¿Sabe por qué Dios responde? Porque tú te despegas de la tierra. Y ya tú estás con Él ahí, Gloria a Dios. agradándole. Tú estás pegado con Él. Entonces, es parte del secreto cuando va a la oración. O sea, cuando te acercas más para oír de Dios, no del profeta ni del evangelista, del Espíritu Santo, que para hablar. ¿Tú le vas a enseñar al Señor? O yo. A veces queremos enseñarle al Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, ese otro. Entonces, también tenemos el número 3, que es deleitarse. Que es lo que estamos hablando de la palabra. Sí, hacerlo con gozo. Tú viniste a su presencia sabiendo que Él está ahí. Luego tú te callas, aprende a cerrar la puerta y deleitarte. Lo contrario de no venir en deleite, quiere decir que podemos venir por... con un problema. Con un problema. O podemos venir también con el fin de sacarle algo. A por Dios. Beneficio. Sí. Por beneficio. O sea, el beneficio puede ser también una persona espiritual que diga, vengo, estoy buscando al Señor porque necesito poder. Yo quiero poder. Quiero que los demonios salgan fuera, que chillen cuando yo le ponga la mano. Está carnal, hermano Willy, claro esa que persona. sí. No, pero porque no entiende algo que vamos a entrar de lo que estuvimos hablando en eso, sí. Tan carnal, Sí. pero ellos se consideran espiritual. Se consideran espiritual. Pero el propósito por el cual buscan Es a carnal, Dios es natural. carnal, exactamente. Eso no es por eso. Porque no he entendido quiénes ellos son. Sí, o sea, y cuando se habla de deleite, estamos en esto, de que deleite es buscar a Dios porque yo lo amo, porque yo quiero pasar tiempo con Él, porque porque yo necesito más de Él, yo me siento seco, me siento vacío. No es lo que Él te siento, pueda dar, es sí, Él. exactamente. Es la necesidad que yo siento para estar con Él. Y debiéramos de que cuando nos retiremos, cuando ayunemos, cuando hagamos cosas, que sea por pasar tiempo con Dios. O sea, tú no dices, yo voy a pasar tiempo con un amigo o con un hermano porque no te guste. Si a ti no te gusta la compañía de esa persona, tú lo evades. Tú lo evades. Y lo que tiene esa persona también para Sí, darte el conocimiento, que exactamente, hable, que exactamente. dialoguen. O te puedes juntar con una persona y buscarle el favor de esa persona porque tú quieres conseguir algo de esa persona, porque hay algo que esa persona te puede dar a ti. Y a veces esos son la búsqueda egoísta que nosotros tenemos de parte de Que Dios. incluso, hermano Willy, Dios a veces concede peticiones de esta manera porque hay un código. Sí, ¿Verdad? Hay un código que Dios tiene que dice que el que me busca. sí, me encuentra, me halla.
Pero no debiera de ser la manera. Sí, no debiera de ser. Porque la hay manera. gente que Dios le concede peticiones y no son hijos. Pero quizá no están a otro nivel espiritual por eso. No consiguen una dimensión, otra dimensión más nueva. allá, donde se va la mente religiosa, donde muchas veces no tiene ni que pedir para recibir. Sí. Porque ya Dios dice que antes que la palabra esté... Santo me voy de Dios, aquí. Ay, Dios mío, se terminó el programa. Me voy de aquí, escucha. Se terminó el tema entonces. Hermano Willy, yo no sé si le di un flachazo de luz a usted cuando Ay, yo dije Dios eso. mío. Escuche. El hombre que entra a una dimensión de deleite, ni siquiera abre su boca para pedir, porque él conoce la palabra Sí. antes que esté en tu boca. Claro. Y como tú conoces ese secreto, tú no tienes que abrir tu boca Santo para Dios. provocar al Padre a que te dé algo que tú necesitas. Y hay veces, mire, y así. O endulzarla. Job nunca pidió que le dieran eso otra vez. Job no estaba concentrado en eso. Job estaba concentrado en el deleitarse en el Señor. No importaba lo que tuviese alrededor, ni lo físico que él pudiera tener. Hermano Willy, porque Job conocía secretos. A veces, acuérdese que Job era un sabio, más sabio que todos los orientes. Y la gente ve a Job como que hacía ritos religiosos en cuanto a los sacrificios. Pero Job era un hombre que meditaba. Claro que sí. Todos los antiguos, hermano Willy, meditaban. Meditaba y actuaba. Claro. Y ejecutaba. Porque una de las cosas que provoca a Dios, hermano Willy, también a responderte, aunque tú no lo conozcas, en cierta manera, es cuando tú haces obra. Claro que sí. Concédele esta petición a un centurión porque no ha construido una sinagoga. Ni siquiera porque oraba, No. porque hacía unas obras que provocaban que Dios actuara. Wow, santo. Hay obras que tú haces que muchas veces tú recibes sin un deleite, pero hay un nivel mayor. Porque tú tocaste una ley que la pusiste por obra. Una ley espiritual. Y Dios respondió en base a esa ley. Pero es diferente cuando hay un deleite. Sí, es diferente. Claro. Es una dimensión más profunda. Porque cuando tú entras en el deleite, tú entras en meditación. Sí. Y tú no tienes ni que abrir tu boca para que Dios haga. Y ya cuando tú tienes esa relación con Dios, es por deleite. Y es 24/7. Y ahí tú comienzas ahora a caminar en el poder del Espíritu, como hacía Jesús. Que podía estar comiendo, podía estar hablando una conversación, podía estar en el mar, podía estar pescando. Y como quiera, si se presentaba una necesidad espiritual, él la podía suplir porque él estaba en el poder del Espíritu. Pero hay más profundidad ahí. Santo. Debiéramos de hacer un video. Hay muchas acerca cosas en de esto, eso. hermano Sí, Will. claro Entonces, que sí. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá la petición de tu corazón. El Salmo 112 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en su mandamiento se deleita en gran manera. No que lee la Biblia Sí. en gran manera, No lee nada. que se deleita en ella. O sea, hay un tiempo para meditar, escudriñarla, sacarle la raíz, amarla, Exprimirla. abrazarla. La sabiduría, hablando en capítulos 8 y 9 de Proverbios, dice, cuando tú me hayas abrazado, si tú me llamares hermana o parienta, si tú me buscares como a plata o como a oro o tesoro, me escudriñar. Dios mío. Eso es otro secreto en la oración. Claro. Tú tienes que escudriñar cuando tú entres en lo profundo de ti. Por eso te dice, tú vienes con un versículo bíblico. ¿Qué tú estás haciendo ahí presentándoselo a Dios? Escudriñando. Ni siquiera tienes que ir a Google, ni a una enciclopedia británica, ni con un lápiz y un papel, hermano Willy. Porque cuando usted agarra un versículo que usted no lo entiende y usted viene del maestro, ahora usted tiene un papel. Acuérdese, la palabra son su letra, es el lápiz. Y el corazón suyo, la tabla de su corazón, ahí usted puede escribir. Santo Dios. Dios mío, agarrate ese misterio. Cuando el maestro te está enseñando a sola, como enseñó a Saulo, Saulo nunca caminó con los 12. ¿Y quién le enseñó? Ni con Jesús. Y dice que literalmente aquí en la tierra. Pero después Jesús se le apareció en el desierto. ¿Cómo Pablo adquirió el conocimiento que él tenía? ¿Fue a través de Gamaliel? Fue que Jesús se le aparecía y le enseñaba. ¿Pero por qué Jesús se le aparecía? Porque hubo un deleite, hubo una hambre en él. Porque Pablo sabía el código de la meditación también. Sí. Pablo conocía los códigos como hebreo de hebreo. Es que él le entregaba a los cristianos era porque él se deleitaba en conforme a él estaba sirviendo a Dios. Sí. Él estaba erróneamente. Era un deleite para era eso. un deleite para él. Perseguía a los Sí, del camino, a los que sí. estaban errados Claro, supuestamente sí, conforme a él. exactamente, conforme Entonces, debe de haber un deleite en gran manera en los mandamientos. Espero que haya agarrado eso. Y lo último es que estuvimos hablando ahorita y le pasamos por encima, es la meditación. Acuérdese que Dios le dijo a Josué en el 1, 8 y 10, dice, medita de día y de noche. Wow, No lee de día y de noche. hay poder ahí. No ora de día y de noche. Le dijo, medita de día y de noche en el libro de esta ley. Teniendo siempre en tus labios, ¿ves? Sí. Teniendo siempre en tus labios, si obra
en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperará y tendrá éxito en todo cuanto emprenda. La Biblia en el Salmo también 1, ¿no? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Está su Y delicia. en su ley. ¿Pero por qué? Porque está meditando. Medita de día y de noche. ¿Qué es meditar? Ese otro de los códigos cuando tú vienes al aposento de Dios, al altar de Dios, que debe de meditar con Él acerca de su palabra y hacerle preguntas y ponerte como un alumno delante de Él y vete a Él como un maestro enseñándote. Gloria a Dios. Estos son los 4 pasos o secretos efectivos para tener un diálogo con Dios efectivo, una oración efectiva, de tal manera que Dios te responda y tú veas la gloria de Dios y no te encuentres la oración aburrida. Gloria a Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.